El expresidente Juan Manuel Santos propuso legalizar el consumo de drogas. Quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas. Una polémica idea que no es nueva. Tiene varios viejos protagonistas y asimismo detractores. Este debate valora argumentos sociales, económicos, culturales, semánticos e incluye también valoraciones sobre de quienes provengan este tipo de ideas. Pero ¿por qué legalizar o no el consumo de drogas? En Colombia todo empezó a principios de los 80, cuando personajes avispados encontraron en la exportación de drogas hacia Estados Unidos y algunos países de Europa el negociazo y se camuflaron en grandes empresarios. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. La droga y el dinero de ese narcotráfico empezó a ser un cáncer para el Estado colombiano y inició su persecución. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria coopere. A finales de esta década de los 80, aquí en Colombia, se desencadenó una guerra sangrienta. Una ola de muertos, no solo de consumidores, sino también de aquellos que se enfrentaron al poder de los capos, policías, militares y políticos. 4 candidatos presidenciales fueron asesinados entre 1989 y 1990. Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal y Luis Carlos Galán. El asunto se agudizó. Aparte de los capos, guerrilla y paramilitares metidos en la producción y tráfico de drogas y algunas autoridades fueron permeadas por esta plaga. Porque Pablo Escobar, él creó una gran organización, 2000 bandidos de Medellín de teñicitos y blue como usted me voy acá, derrotamos la República de Colombia. En los 90 el país no solo fue exportador de drogas, empezó a ser consumidor. A Colombia entró entonces la música dedicada a esta problemática. En 1987 Ismael Miranda dijo esto. En 1992 esto dijo Rubén Blades. Por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Empezó así la persecución al consumo de drogas en el país. Pero en virtud de los derechos personales, en 1994 la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado que en paz descanse Carlos Gaviria y quien años más tarde fue candidato presidencial por el Polo Democrático, decidió despenalizar la dosis mínima. Nadie puede escandalizarse del hecho de que en la sentencia, cualquiera que ella sea, haya ingredientes políticos, pero muchísimo más si se trata de una sentencia de la Corte Constitucional. Y llegó el nuevo milenio y Manu Chao le cantó. Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú. La presidencia de la República de entonces, de Andrés Pastrana, incorporó en el año 2000 a la televisión pública un spot publicitario en contra del consumo de drogas, propaganda que ya hoy es leyenda en el mundo publicitario. En el año 2001 se incorporó la corresponsabilidad de los países consumidores, específicamente de Estados Unidos, y entró el Plan Colombia, que es el plan de transformación social más ambicioso e integral en la historia del país. Miles de millones invertidos en la guerra contra las drogas y nada que se terminaba con ella. En el 2002, el gobierno de Álvaro Uribe trató nuevamente de penalizar el consumo de drogas o la dosis mínima. Entonces propuso en el 2003 incorporarlo infructuosamente al referendo. Pero quedó clara la postura del uribismo frente al consumo de drogas. Y hoy legalizan la marihuana y mañana legalizan la cocaína. Entró el 2010 y se hace ver cada vez más que el asunto del consumo de drogas es un asunto de salud pública y no de criminalidad. Por ello, un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos el expresidente César Gaviria, quien en los 90 se la jugó en contra de los capos del narcotráfico, apeló a la legalización del consumo de drogas. Hacer del consumo de drogas algo criminal nos ha llevado a toda esta oleada de violencia, de desperdicio de recursos, de vidas humanas. En el 2012 la polémica se encendió nuevamente cuando Gustavo Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá, propuso para la ciudad unos centros de consumo para adictos,
gratis y controlados. Para acabar con las ollas, con las bandas del microtráfico que explican la mitad de la tasa de homicidios en la ciudad de Bogotá. Finalmente, el asunto no cuajó por carecer de sustentos legales. En el 2013, Ernesto Samper, quien fue presidente de la República del 94 al 98, publicó un libro sobre la materia, en el que calificó de posturas fundamentalistas las que hablaban de prohibición y legalización, y se fue más por el concepto de descriminalización. Que consiste en que sin dejar por fuera la condición de ser una conducta socialmente regulable o reprochable, el consumo de las drogas no se va a castigar más. En el 2016, un fallo de la Corte Constitucional dijo que las personas que portaran dosis mayores a las autorizadas, es decir, de 20 gramos, para consumo personal, no podían ser detenidas por las autoridades. Comprende también dosis un poco mayores que se consideran como de aprovisionamiento para el consumo de la persona. En el último año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el país avanzó en la legalización del cannabis, pero para uso medicinal. Un camino contra las enfermedades, pero detractores indicaban que esta iniciativa deja la puerta abierta para una futura legalización de todo el consumo. Permitir el uso medicinal del cannabis no va en contravía de nuestros compromisos internacionales en materia del control de las drogas. Llegó la presidencia de Iván Duque y en agosto de 2018 de entrada se metió en este arduo, polémico y casi que interminable tema. En menos de 2 meses de su gobierno, prohibió el consumo de la dosis mínima en sitios públicos. Que le da las herramientas a la fuerza pública, a la policía, para destruir la droga en las calles de nuestras ciudades. Pero en contra de esta medida presidencial, grupos de personas salieron con esto. Vamos a seguir acá, vamos a seguir fumando en una resistencia pacífica. Finalmente, la medida la tumbó la Corte Constitucional el pasado 6 de junio. Esta prohibición del Código Nacional de Policía no es razonable. El gobierno de Iván Duque ha dicho que seguirá dando la pelea y la batalla contra las drogas ilícitas. Su antecesor, las declaraciones de Juan Manuel Santos, se convierten en un capítulo más de este largo y extenuante debate. Lo que usted piense es importante. Si cree que debe seguir prohibiéndose el consumo, piense en la efectividad de esta lucha. Si cree que debe legalizarse, piense en las adicciones y sus consecuencias. Pero finalmente me quedo con la frase de Rubén Blades, que aplica para cualquier situación jurídica en la que esté el consumo de drogas. ¿Cuánto control y cuánto amor debe haber en una casa? Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia.